Estar contigo, Pedro. Sí, bueno, Luis Vicente, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Quería saber, tuviste en estos días un foro que hablaste sobre posibilidades y escenarios para los empresarios venezolanos en este momento en Venezuela. Si nos puede hacer algún resumen bueno, para ver qué puede hacer los que nos están escuchando, por favor. Sí, mira, Pedro, estábamos precisamente hoy presentando en el IES un foro que llamamos Update, pero no con UP, como lo dirías tú, sino con up de oportunidades. Ah, y la verdad es que tratamos, bueno, fue un foro largo con 6 presentaciones, donde se pasearon por muchas áreas de oportunidad, no solamente en Venezuela, sino también en América Latina, sobre todo un tema más latino, más regional, ¿no? Aunque por supuesto Venezuela básicamente fue un elemento fundamental del análisis. Y quizás yo diría que lo más llamativo, lo más importante de lo que yo pude comentar es que, número uno, mucha gente cree que cuando tú estás en el medio de una crisis, debes buscar los negocios que funcionan en la crisis, los negocios para atender una necesidad de la crisis. Y yo creo que es completamente al revés. Tú tienes que buscar los negocios que tienen una ventaja en la crisis, una ventaja porque se compra más barato, porque las materias primas se consiguen, porque hay un espacio o un hueco que otro deja, etcétera. Pero realmente, aunque los rendimientos se diseñan en la época de crisis, realmente se ejecutan en una situación más normalizada de la economía, partiendo de la premisa, además, de que la crisis siempre pasa. Tú no puedes planificar por una crisis como si la crisis te va a quedar el resto de tu vida. Mm. La, la, los procesos son cíclicos. Tú tienes bonanzas, tienes recesiones, tienes colapsos, pero todo eso va repitiéndose y repitiéndose en la historia. Entonces tú, cuando desarrollas una inversión en crisis, tienes que hacerlo pensando en aprovechar el momento, pero aprovechar el momento para poder hacer un negocio que va a ser rentable y también interesante posterior a esa crisis. Y eso nos lleva a tratar de entender cuáles son esos negocios. O sea, qué es lo que en América Latina podría ser interesante hoy. Y lo que conseguimos, primero, es que si tú miras el mapa del entorno latinoamericano, vas a conseguir que paradójicamente los países más calientes no son los países necesariamente más grandes o los países que tienen un nivel de ingreso per cápita más alto, sino son los países que tienen el delta más grande, la expectativa de crecimiento el PIB, en la actividad más elevada. Y eso pueden ser países grandes, pueden ser países medianos o pueden ser países chiquitos, porque tiene que ver con la expectativa de crecimiento de ese país. Y cuando tú construyes un indicador, que estrenamos hoy, por cierto, Ujú. un índice de, bueno, de eficiencia o rentabilidad potencial por países en América Latina, nos conseguimos varias sorpresas. Como por ejemplo, que si tú miras los países más grandes, por supuesto son Brasil y México. Si tú miras los países con el mayor nivel de ingreso per cápita, obviamente vas a conseguir Uruguay, por ejemplo, vas a conseguir a Panamá, etcétera. Pero si tú miras los países calientes que tienen la mayor posibilidad de desarrollar negocios y oportunidades de mediano y largo plazo, tú consigues que, bueno, por supuesto Panamá sí está ahí. Recordemos además que Panamá, estrenando su nuevo canal, o parte del canal, en el medio de una recuperación de comercio, de exportaciones e importaciones latinas, que además se han recuperado a la luz de un incremento de los precios internacionales de las mercancías que Latinoamérica más exporta, que son usualmente de materias primas, insumos básicos, energía, petróleo, etcétera, y que pasan por el canal de Panamá, y eso mezclado con el comercio, te pone a Panamá, pero también a Colombia y
también a Venezuela en lo que llamamos las regiones calientes de América Latina. Algunos podrían decir, wow, como Venezuela, que viene de una crisis tan fuerte, que tiene problemas tan críticos de infraestructura, que tiene además todo este rollo político, etcétera, puede estar ahí. Bueno, está ahí porque, de nuevo, los procesos de crecimiento esperados, en términos del consumo y en términos del PIB, son importantes. Pero sobre todo, y esto creo que es el elemento para mí crítico, y que por cierto tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo hoy en Bogotá, tiene que ver con algo que proviene de la guerra en Ucrania y que la gente no ha entendido bien. La guerra en Ucrania es un evento que cambia dramáticamente la geopolítica internacional y que en el futuro lo vamos a poder comparar incluso, en mi opinión, con la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? No lo estás viendo ahorita, pero tú estás viendo un reposicionamiento de los players, de los actores internacionales, de una manera muy importante. China, que en el medio de todo este rollo con Europa y con Estados Unidos en Ucrania, se atreve a mandar a su presidente a Moscú y le da 3 trompetillas a los Estados Unidos en términos de su amenaza contra Rusia. Lo que le está diciendo es, yo me preparé como país durante estos últimos años en inversiones en América Latina, en inversiones en Europa, en inversiones en el sureste asiático. Me preparé en términos de monetarios y en términos de alianza energética, incluso con Arabia Saudita, que hoy está mucho más volcado a su producción y exportación hacia Oriente y hacia China. Es decir, me preparé para decirte que yo estoy dispuesto a ir al mundo y que no le paro a lo que tú básicamente estás haciendo con los temas, digamos, amenazas, sanciones, acuerdos. Y eso hoy todavía no lo estamos viendo en su magnitud. Pero, por ejemplo, si tú te ubicas hoy en Bogotá y tú estás representando a los Estados Unidos, tú no puedes ser que no estés pensando que si tú no resuelves el problema, digamos, petrolero y gasífero, energético, de la mina de petróleo más grande del mundo y la 4ª mina de gas del mundo, si tú mantienes un proceso de aislamiento en esas minas bajo la tesis de cambio político y lo mantienes por un tiempo un poco más largo, tú te estás arriesgando a que te quedes sin Rusia, sin Irán, pero también sin Arabia Saudita y sin la mina de petróleo más grande del mundo, que es Venezuela. Y quien no se va a quedar sin esa mina son los chinos. Es decir, que sí están jugando en el mismo terreno, invirtiendo en todos esos países latinos para generar dependencias económicas y relaciones geopolíticas. Entonces, esta llamada de Estados Unidos a Petro para pedir que organice este proceso no es casual. Tiene que ver con la búsqueda de soluciones en el largo plazo. Por supuesto que tú también quieres que se resolucione el tema político, también quieres que el gobierno venezolano entregue gestiones políticas, condiciones electorales, etcétera. Esas búsquedas también existen, pero tú las necesitas también. No es que solo las estás queriendo, tú necesitas resolver el tema petrolero específicamente y que tiene que ir mucho más allá de la licencia de Chevron, porque tú estás amenazándote que en el mediano y largo plazo, si tú te pones muy estricto en ese tema, te puedes terminar siendo desplazado y Arabia Saudita no va a ser un aliado confiable para ti. Irán no es un supleidor para ti. Rusia no va a poder serlo, porque esta guerra con Ucrania vino para quedarse un rato, no menos largo, y tú aquí le vas a comprar petróleo al Vaticano. Sí, mira, Luis Vicente, tengo que hacer una pausa. Regresamos contigo si me das 2 minuticos, ¿ok? Con mucho gusto. Bueno, 5:44, vamos con la música del Circuito Éxitos. Caramelos de Cianuro interpreta el tema Retrovisor, de la autoría de
Asier Casales. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Seguimos en nuestra entrevista con bueno, una sección, todo lo que es en contexto, con Luis Vicente León. Luis Vicente, me interesa también tu valiosa opinión sobre lo que está ocurriendo en Colombia, de las iniciativas de Petro, las iniciativas diplomáticas, reuniendo 20 países, el tema de las sanciones en el tapete y participación de Estados Unidos y de distintos países, a ver si se restablecen relaciones con los Estados Unidos y el tema de las sanciones, por favor. Sí, mira, primero que todo, yo tengo que celebrar siempre todos los intentos que se hacen a nivel local o internacional para provocar la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana. Y entiendo que un proceso de negociación es un proceso siempre muy frustrante porque es largo, porque es volátil, porque es incierto, porque va para adelante y para atrás. Es decir, tú parece que vas avanzando y estás a punto de resolver un problema y de repente se te viene todo abajo y otra vez empieza de cero o crees que empieza de cero. Pero la peor parte de la negociación es cuando no estás negociando. Y más allá de que no te caiga a piña, que llegue a acuerdo y uno no cumple. Es decir, todas esas cosas, por lo menos son acción que camina a la búsqueda de soluciones. En cambio, cuando tú estás parado, sin negociar, no hay ninguna posibilidad de resolver el problema. Me da mucha risa cuando la gente te dice, bueno, risa, no sé si me da risa, pero en todo caso me impacta más bien. Cuando alguien te dice, no hay que empezar negociación porque eso no va para ningún lado. Entonces la pregunta es, ¿y si no negocias si vas para algún lado? Uh-huh. Sí, no negocio porque no voy para ningún lado. Entonces, perdón, no debes negociar porque no vas para ningún lado. Entonces me quedo como estoy ahorita, que a la larga es no negociar. ¿Y para dónde voy? Es decir, yo en una negociación no estoy diciendo que vas a resolver un problema. Puede ser que no lo resuelvas. Pero lo que está claro es que si tú no negocias, no hay forma alguna de que resuelvas el problema. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, te dice, yo no negocio, sino la salida de Maduro del poder. Es una negociación. Una posición radical, ¿no? Yo respeto la opinión, yo respeto que alguien sienta que no quiere hacer sino eso. Pero tú sabes lo que te está diciendo, ¿no? Te está diciendo, a ver, yo no negocio con Maduro sino su salida. Pero Maduro no está de salida, ¿verdad? No hay una amenaza creíble para Maduro, ¿cierto? Sí. Esa persona no tiene la fuerza para provocar ese cambio. Lo ha demostrado a lo largo de más de 20 años, que ha hecho muchos intentos y más allá del discurso, no ha habido ni siquiera un movimiento, un centímetro en ese camino. No hay nada nuevo sobre lo que has hecho, por lo tanto, nada hace ver que tú vas a poder presionar a ese sector para que se vaya. Entonces lo que te estoy diciendo es que tú no vas a negociar, pero lo que tú no vas a negociar es la solución de algunos problemas que sí se hubieran podido negociar independientemente de que Maduro no se fuera. Sí, pero también una pregunta, porque en esa negociación que es de dos partes, el gobierno venezolano se ha puesto un poco intransigente, o me depositas los 3.000 millones, o me quitas sanciones, me quitas la Haya, que a lo mejor no es ningún tipo de jurisprudencia con quien está negociando, si no me devuelven al examen, entonces no negocio, entonces me pone más difícil la negociación de ambas partes. Claro, pero a eso me refería cuando hablamos en los procesos de negociación. Las negociaciones siempre son muy rudas, porque cuando tú te sientas haz de cuenta una negociación sindical. En la negociación sindical, el jefe del sindicato se siente en la primera que lanza en la mesa que el salario mínimo es de $2.500, porque si no le alcanza. Y que ellos se van a parar y no hay forma, porque tú estás negociando. Entonces hacen alharacas que después se van justamente negociando, decantando, hasta elementos donde se pueden poner de acuerdo. A veces no se ponen de acuerdo y falla la negociación. Eso, en efecto, en Venezuela han habido muchos intentos fallidos de negociación, por lo tanto nadie dice básicamente que esta negociación va a ser positiva. Por cierto, vale la pena decir, Pedro, que lo que está ocurriendo en Bogotá hoy no es una negociación, porque ahí no están las partes, ahí no está ni Maduro representado ni la oposición representada. Es una reunión de cancilleres latinos con Estados Unidos para ponerse de acuerdo en una estrategia que pueda ayudar
a que las partes se sienten a negociar. O sea que ni siquiera estamos hablando de una negociación, estamos hablando de un acuerdo al que quieren llegar los países latinos. Después, por cierto, porque muchos te dicen, pero entonces, ¿cómo pueden estar ellos reunidos si no están ni el gobierno ni la oposición? O sea, ¿van a hacer lo que les da la gana? No, ya va. Petro vino a Caracas a reunirse con Maduro. ¿Para qué crees tú que vino a reunirse? ¿A jugar carrito? O sea, Petro vino a Caracas para negociar con Maduro, para entender hasta dónde podía llegar Maduro, qué podía aceptar para poder sentarse en México. Claro, Maduro está diciendo que no se sienta en México si no le dan los 3.2 millardos de dólares que estaban en el acuerdo humanitario. Por cierto, Pedro, sí estaban en el acuerdo humanitario. No se los inventó Maduro. En el acuerdo previo que se firmó en México estaba la licencia de Chevron y el acuerdo humanitario. Lo que pasa es que la solución al tema del acuerdo humanitario no ha sido fácil. ¿Por qué? A lo mejor Estados Unidos no tiene todo el interés, pero primero Estados Unidos no tiene los 3.200 millones de dólares, esa plata está en diferentes países, en Portugal, está en Inglaterra, está incluso en Bélgica hay recursos de ese dinero y por lo tanto Estados Unidos no es el único player o actor que puede trabajar sobre eso, tiene que trabajar con muchos otros países. Pero además hay un problema concreto que no estaba aparentemente claro en el momento de la decisión inicial, y es que Venezuela tiene acreedores en todo el mundo, que nosotros como país le debemos a cada santo una vela. Esa parte se le olvida al presidente Maduro, que es que nosotros le debemos plata a todo el mundo y que esos recursos, si se descongelan para ir al fideicomiso de apoyo humanitario, podrían ser demandados en el mercado internacional por los genuinos acreedores de Venezuela. Entonces hay que buscar soluciones que no son tan fáciles. Es verdad que probablemente Estados Unidos hubiera podido resolverlo con un waiver, es decir, con una protección de los recursos, como lo hizo por otras cosas y no lo ha hecho. Entonces, bueno, eso está él buscando. Pero en verdad, todas estas alaracas forman parte de las presiones para buscar lo que realmente el gobierno venezolano está buscando en la negociación, que es dinero. Bueno, Luis Vicente, sí se nos acaba. Puede venir ahí o de cualquier otro lado. Está bien. Bueno, volvemos a hablar. La próxima vez te espero acá en el estudio, como siempre, y te doy un poquito más de tiempo si puedo. Te mando un gran saludo y gracias siempre por todo. Un gran abrazo, que esté muy bien. Igualmente, saludos. Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, 5:59. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes.